Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que la verdad es fascinante y da mucho que pensar. Vamos a explorar el antiguo sistema del templo, ese al que se enfrentó Jesús, y vamos a ver si sorprendentemente tiene algunos paralelismos con nuestro mundo actual. A ver cómo una estructura religiosa de hace 2000 años podría resonar hoy. Y para empezar, lanzamos la pregunta que va a ser el eje de todo este análisis. ¿Qué pasaría si a lo mejor sin darnos cuenta, por inercia, estuviéramos levantando de nuevo muros que ya se habían derribado? Es una idea potente, así que vamos a explorarla. Bien, para entender todo esto, lo primero es viajar en el tiempo. Tenemos que situarnos en el Templo de Jerusalén, en la época de Jesús, y ver qué estaba pasando realmente allí, cuál era el problema de fondo. A ver, hay que entender esto muy bien. El templo no era un edificio más, para nada. Era el epicentro de la vida religiosa, cultural y nacional. Se creía, de forma literal, que era la casa de Dios en la tierra, el único punto de conexión válido con Él. Pero claro, este lugar tan sagrado se había corrompido hasta la médula. Era un sistema. Por un lado, un comercio totalmente malicioso, los líderes religiosos controlaban la venta de animales y se lucraban, sobre todo en las fiestas. Luego unos requisitos fraudulentos. Un peregrino llegaba con su animal con todo su esfuerzo y se lo declaraban no apto. ¿Para qué? Para obligarle a comprar uno de los oficiales, claro, a un precio desorbitado. Y por si fuera poco, el negocio de la moneda. Solo valía una moneda especial y los cambistas se forraban cobrando comisiones altísimas. Era, en fin, una manipulación total de la fe. La acusación de Jesús, por tanto, fue directa, demoledora. Y al citar al profeta Jeremías, no solo estaba denunciando un mercadillo, iba mucho más allá. Denunciaba que el templo había dejado de ser un lugar para encontrarse con Dios y se había convertido en un refugio para la injusticia. Y aquí está la clave de todo. El problema no era solo el dinero. La gente había empezado a adorar a la propia institución. El templo se convirtió en una especie de amuleto, una garantía de que Dios te protegía. Daba igual cómo vivieras tu vida. La adoración ya no era a Dios, sino a la estructura. Ante este sistema tan corrupto, la respuesta fue radical. No se trataba de una pequeña reforma, de unos retoques, no. Se trataba de una demolición total de las bases del sistema religioso para construir algo completamente nuevo. Fijaos en el cambio, es que es total. El templo físico, el de piedra, es sustituido por un templo vivo, la propia comunidad de creyentes. El sacerdocio exclusivo de una élite da paso a un sacerdocio de todos. Y los sacrificios de animales, que eran constantes, se reemplazan por un único sacrificio, de una vez para siempre. El momento simbólico que marca esta demolición es potentísimo, y ocurre con la muerte de Jesús. La cortina del templo, esa barrera enorme que separaba el lugar más sagrado del resto del mundo, se rasga de arriba a abajo. La señal no podía ser más clara. La barrera entre Dios y la humanidad se ha roto. Entonces, ¿cuál es este nuevo templo? Pues la respuesta lo cambia todo. Ya no son lugar. El nuevo templo es la gente, es la comunidad de creyentes, cada uno y todos juntos, el lugar donde Dios elige vivir ahora. Un giro teológico, monumental. Y las consecuencias de esto son revolucionarias. El acceso a Dios se vuelve, primero, directo. Ya no se necesitan intermediarios. Segundo, es permanente. El perdón es definitivo, así que se acaba esa necesidad de rituales constantes para purificarse. Y tercero, espiritual. La adoración ya no depende de estar en Jerusalén ni en ningún sitio físico. Y con todo esto en mente, volvemos al presente. Ya hemos visto cómo se desmanteló el antiguo sistema, y ahora toca la pregunta del millón. ¿Quedan ecos de ese viejo templo en las prácticas de la Iglesia hoy en día? Y aquí viene la pregunta un poco incómoda, ¿no? ¿Es posible que, con el paso del tiempo, hayamos vuelto a construir algunas de esas mismas estructuras, esas jerarquías, esas mentalidades que se suponía que habían sido eliminadas? Vamos a ver algunos paralelismos. Aquella división antigua entre un lugar para el pueblo y un lugar santísimo exclusivo a veces se parece a esos espacios de altar, donde solo acceden unos pocos, o la costumbre de llamar al edificio la casa de Dios, que puede hacer que nos olvidemos de que la verdadera casa es la comunidad. También a veces se crea un estatus especial para los líderes, como una nueva casta, e incluso esa idea de pureza ritual reaparece cuando se piensa que ciertos objetos, como instrumentos, pueden contaminarse. Un ejemplo que se ve mucho, muy visual, es el de las sillas ostentosas, a veces casi tronos, que se ponen en los escenarios para los líderes. A ver, esos objetos no son neutrales, comunican un mensaje muy claro, refuerzan una jerarquía, una diferencia de estatus. Y el impacto de esto es profundo, ¿eh? No son solo ceremonias. Estas prácticas crean una diferencia de estatus real dentro de la comunidad, una división entre los privilegiados y el resto. Justo el tipo de sistema de castas que el nuevo pacto quería eliminar.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál era el objetivo de derribar todo el sistema antiguo? Pues la metáfora es muy clara y potente. Se trataba de abrir un camino libre sin obstáculos. Pensemos en el sistema antiguo como una carretera de peaje. Para llegar a Dios, tenías que ir pagando en cada control. El sacrificio correcto, el ritual de pureza, la mediación de un sacerdote. El nuevo sistema, en cambio, es una autopista, abierta, directa, sin costes y accesible para todo el mundo por igual. Y ojo, que esto no es una interpretación moderna. El propio Nuevo Testamento lo dice así de claro. Este pasaje de la carta a los Hebreos es rotundo. Al establecer un pacto nuevo, el primero se quedó obsoleto, anticuado, destinado a desaparecer. La idea era un reemplazo, no que convivieran los dos. Así que el punto crucial es este. El cambio fue definitivo. No fue una actualización, fue un reinicio del sistema. El nuevo pacto hizo que toda la infraestructura del antiguo, el templo de piedra, el sacerdocio de una tribu, los rituales, fuera simple y llanamente innecesaria. Y terminamos con una última pregunta, para la reflexión personal, que en realidad resume todo lo que hemos visto. ¿Las comunidades de fe de hoy actúan como una señal de tráfico que apunta más allá de sí misma, hacia una conexión directa y personal con Dios? ¿O, sin querer, se han convertido ellas mismas en el destino final? Un lugar que, como el antiguo templo, en vez de despejar el camino, se interpone en él. Ahí queda eso.